Entonces, para continuar vamos a hacer la revisión por cortante de penetración o punzonamiento, o simplemente revisión por penetración. Esta revisión viene de las siguientes acciones. Aquí recordemos que nosotros tenemos nuestra carga, vamos a decir ya puntual, pero aquí ya va a ser nuestra carga última. La carga última, por si no lo había explicado, hay que recordar que va a ser un factor de carga multiplicado por nuestra carga puntual en carga de servicio. Si recordemos, en el ejercicio que estábamos trabajando era de 20 toneladas. ¿Y cuánto vale este factor? Bueno, depende del tipo de estructura. Por ejemplo, si revisamos las normas técnicas complementarias, nosotros podemos encontrar dos tipos de estructuras. Estructuras del grupo A y estructuras del grupo B. Entonces nos dice que cuando calculemos la carga última para estructuras del grupo A, vamos a considerar 1.5 veces la carga muerta más 1.7 veces la carga viva. Y para el B, la carga última sería 1.3 veces la carga muerta más 1.5 veces la carga viva. Es decir, aquí aumentamos 50% la carga muerta, acá un 30%, aquí un 70% la carga viva y acá un 50% la carga viva. Por ahí recordemos que las estructuras del grupo A son las estructuras donde hay muchas vidas humanas, que son las estructuras que tienen que estar, digamos, de pie en caso de una catástrofe, si es que se llegan a utilizar como refugio. Entonces por ahí pueden entrar muchos tipos de estructuras, escuelas, centros comerciales, batallones, hospitales, etcétera, etcétera. Y las estructuras tipo B, pues en resumen, la normativa nos dice que son todas aquellas que no son estructura tipo A, que bien podríamos decir que son las casas habitación, por ejemplo. Entonces a mí lo que me gusta hacer para poder obtener, digamos, el factor de carga es hacer un promedio. Aclaro, lo correcto sería obtener este PU utilizando 1.5 veces la carga muerta y 1.7 veces la carga viva, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí a mí me gusta sumarlos y hacer un promedio de 1.5 más 1.7, pues para estructuras tipo A podemos utilizar un factor de 1.6 y para estructuras tipo B sería 1.3 más 1.5, pues lo podemos utilizar de 1.4. Bueno, entonces regresando a esta parte de acá, la carga última nos va a generar una reacción del suelo y al mismo tiempo, por esta reacción del suelo, prácticamente se va a generar aquí un esfuerzo por parte de la estructura, que son estos cortantes que tenemos aquí justamente. Entonces se puede considerar que aquí se va a crear un ángulo de 26.56 grados aproximadamente, ¿verdad? Entonces aquí nosotros podemos dibujar nuestro triangulito para que sea un poquito más visual. Aquí tendríamos el ángulo. Si este es el ángulo, este sería el cateto opuesto. Si este es el cateto opuesto, este sería el cateto adyacente. Ahí está. Y sabemos que este de aquí sería D, ¿sale? Que es justamente este de acá. Y si también no lo había explicado, D hay que recordar que va a ser el espesor de nuestra base, vamos a decir que en el ejercicio lo habíamos propuesto de 15 centímetros o 0.15 metros, menos el recubrimiento. El recubrimiento en cimentaciones, lo recomendable es de 5 centímetros para arriba, en este caso vamos a manejar de 5 centímetros. Pero bueno, aquí lo importante, si nosotros sabemos esto de aquí, yo puedo decir que el cateto opuesto es igual a tangente de 26.56 multiplicado por el cateto adyacente, que sabemos que es D. Esto me daría que el cateto opuesto sería igual a 0.499 de D o simplemente 0.5D, que es lo mismo a decir que el cateto opuesto sería prácticamente D medios, 0.5D o D medios. Es decir, que de aquí hacia acá vamos a tener una distancia de D medios y de aquí hacia acá tenemos a tener una distancia de D medios. Entonces vamos a las fórmulas que tenemos en el reglamento. Aquí yo tengo abierto el reglamento de concreto de las normas técnicas del 2023 y la parte que me interesa es el 6.7.4.4.1. Bueno, punto 4, desde cortante factorizado en dos direcciones. Aunque en realidad
puede ser, o más bien no puede ser, empieza desde acá arriba, desde el 6.7, si no mal recuerdo, 6.7 losas que trabajan en dos direcciones en estructuras de utilidad baja. Entonces aquí voy a regresar tantito donde estábamos, aquí están. Y en esta parte, en el 6.7.4.4.2.4, podemos encontrar los esfuerzos de cortante factorizados y prácticamente tenemos este diagramita que nos va a servir para hacer los cálculos. Entonces acá tengo un PDF donde ya he convertido algunas de las fórmulas para, digamos, tener todo generalizado. Primero hay que recordar la fórmula del esfuerzo que ya hemos trabajado. El primer esfuerzo, que es, digamos, el esfuerzo simple, es P sobre A, la carga sobre el área. El esfuerzo por flexión del momento en Y sería el momento en Y sobre el módulo de sección en Y, y el momento en X sobre el módulo de sección en X. Esto de aquí nos daría el esfuerzo máximo. Entonces, sabiendo que el módulo de sección en Y es la inercia en Y entre el centroide en X y que el módulo de sección en X es la inercia en X entre el centroide en Y, podemos convertir la fórmula y nos quedaría de esta forma de acá. También es importante recalcar, aquí nada más, dejen abro esto así. Aquí nada más es importante recalcar que hay que recordar que a la normativa le gusta agregar sus factores, ¿verdad? Entonces aquí agregaríamos estos factores para cada uno. Entonces, si revisamos lo que es la normativa, este es ya lo que tenemos por acá en el reglamento, podemos ver que es muy similar. ¿Cuáles son algunas de las diferencias? Pero bueno, al final de cuentas va a ser muy parecido. En lugar de P tenemos VU, en lugar de A tenemos ACR. Aquí en este caso nos dice que es MU, bueno, podemos trabajarlo como MY. Tenemos alfa, que ahorita vamos a platicar qué es alfa. En lugar de CX tenemos CAB, y en lugar de la inercia en Y tenemos JCY. Entonces, podemos ver que es lo mismo. Y aquí nos da la opción de calcular dos esfuerzos por penetración. El primero, si podemos observar, aquí tenemos el signo positivo y en el segundo tenemos el negativo. Esto nos los da porque prácticamente aquí en el diagrama podemos ver que podemos tener un esfuerzo máximo y un esfuerzo mínimo. Pero bueno, el que nos va a interesar calcular es el máximo, el que se tiene que soportar, digamos, la zapata. Entonces, recordando lo que acabamos de platicar sobre las dimensiones que va a tener el punto de cortante, que es prácticamente de medios y de medios, aquí nos dice que para calcular prácticamente esta longitud va a ser C1 más D. ¿Por qué C1 más D? Porque tendríamos de medios más D medios, pues nos daría una D entera, ¿verdad? Entonces sería C1 más D. Y aquí también en la otra dirección sería C2 más D. Bueno, entonces vamos acá moviendo un poquito de las cosas para que quede todo, digamos, en igualdad para todas las demás zapatas que vamos a estar trabajando, que serían las de borde y las de esquina. Entonces vamos a decir que C1 es X, que es el dado en dirección X, que sería prácticamente este pedacito de aquí. Vamos a decir este de aquí. C2 va a ser igual a CY, que es el dado en dirección Y, que sería este pedacito de aquí. Puede ser el dado o la columna, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser un dado, puede ser la misma dimensión de la columna, aclarando. X, vamos a decir que es CX más D en este caso, es decir, aquí tendríamos que X, toda esta longitud, aquí lo podemos ver, es CX más D, y Y sería CY más D. Entonces acá tendríamos las fórmulas, solamente que aquí ya estoy agregando también el momento último en X, que es como lo teníamos justamente acá. Y también su centroide, ¿verdad? Solamente que aquí le puse que es CEF, que sería justamente esta distancia que tendríamos en la dirección Y. Entonces, para calcular la reacción última, sería PU, que ya dijimos que PU es el factor de carga por PS, o la carga de servicio, dividido entre B por L, es decir, el área que vamos a tener de nuestra zapata. Y este VU, que vamos a llamarlo VU minúscula, va a ser igual a PU menos RU por X por Y. Ahora acá en ACR tenemos que va a ser 2X más Y por D, que si revisamos por acá, aquí tenemos que sería C1 más C2 más 2 veces D, que prácticamente si yo aquí lo separo, esto me quedaría como 2
2D multiplicado por, en lugar de C1 ponemos que es CX, y tendríamos en lugar de 2D lo podemos separar en una D, más CY en lugar de C2 más D. Y si estamos de acuerdo, CX más D, pues prácticamente nos quedaría que sería X, y CY más D, pues nos quedaría que sería Y. Aquí nada más me faltó ponerles, ahí está, que sería 2 veces D. Entonces prácticamente es lo mismo que ya teníamos, solamente digamos un poquito simplificado. Ok, CAB pues es el centroide que vamos a tener en esa dirección, que sería prácticamente X entre 2, es decir, toda esta longitud dividida entre 2, y CF sería pues lo mismo pero en la dirección Y. Por acá tendríamos el cálculo de inercia. Esto es un poquito complicado de ver porque hay que considerar que la inercia está siendo considerada en 3 dimensiones, pero pues aquí ya tenemos el resumen de cómo podemos calcular ese esfuerzo. Sería dx cúbica sobre 6 más x d cúbica sobre 6 de y x cuadrada sobre 2. Eso sería para JCY, que va acompañado o debajo del momento último en dirección Y. Y JCX sería dy cúbica entre 6 por y más y por d cúbica entre 6 más d por xy cuadrado entre 2. Ahora, el reglamento por ahí nos da otra condición más. Nos dice, cuando haya transferencia de momento, se supondrá que una fracción del momento dada por alfa, que es igual a 1 sobre 1 más 0.67, C1 más D, raíz de C1 más D, sobre C2 más D. Entonces, para que quede un poquito más claro de cómo se va a manejar, por acá nos dicen columnas rectangulares. C1 es la dimensión paralela al momento transmitido. Entonces, si yo quiero calcular MUY, es decir, alfa Y, el lado paralelo sería C1 más D, es decir, X prácticamente. Entonces, si yo quiero calcular alfa Y, yo tendría que tener aquí mi fórmula y en la raíz tendría que dividir el valor de X entre Y. Recordando otra vez, este es el valor de X y este es el valor de Y. Y para el momento último en X, alfa X, el lado paralelo, C1 más D, que es el que nos dice acá, a ese momento es la dirección Y. Entonces acá nos quedaría pues prácticamente invertido, ¿verdad? Si yo quiero calcular alfa Y, X va a estar arriba, y si yo quiero calcular alfa X, Y va a estar arriba. Bueno, aparte de eso, nos da la siguiente condición. Esfuerzo cortante de diseño. Dice, si no hay transmisión de momento entre la losa o zapata y la columna, o si el momento por transmitir, MU, no excede de 0.2 VU por D, el esfuerzo cortante de diseño, VU, este VU que tenemos aquí, que es como una VU cursiva, es este que tenemos aquí justamente, que lo vamos a llamar así, VU cursiva o esfuerzo por penetración, para que no nos confundamos con esta de acá. Si se ven aquí, son dos distintas. Esta es la que resulta de la reacción última y esta de acá es ya la de penetración. Entonces nos dice que si prácticamente se cumple esa condición, se calculará con la siguiente expresión. O bien podemos considerar de la siguiente manera. Entonces dice, si la condición quedará así para MUY, si 0.2 VU por D es mayor a MUY, entonces vamos a considerar que un MUY es 0. Si 0.2 VUD es mayor a MUX, entonces MUX se considera igual a 0. Es decir, que si se cumple, por ejemplo, la condición con Y, pues prácticamente todo este pedazo de aquí se va a convertir en 0. Y si la condición se cumple para MUX, pues prácticamente todo esto de aquí se va a convertir en 0. Listo. Ahora, la resistencia. Por ahí nos dicen en el reglamento, el esfuerzo cortante máximo de diseño obtenido con los criterios anteriores no deberá exceder, y nos da estas fórmulas de aquí. Pero hay que aclarar que también nos dice que este valor no puede ser mayor a 0.3 FR por raíz de F'C. Si lo manejamos en megapascales, si lo manejamos en kilogramos centímetro cuadrado, nos quedamos con esta fórmula de acá, FR por raíz de F'C. Y nos dice por acá que el factor se debe de tomar igual a 0.65 en lugar de 0.75. Entonces, en pocas palabras, la resistencia al cortante por penetración nos va a quedar que va a ser igual a 0.65
raíz de f'(c). Entonces en la siguiente hoja ya tengo el resumen de todas las fórmulas que vamos a estar utilizando. Entonces vamos a el ejercicio que estábamos trabajando. Entonces me voy a llevar primero estas fórmulas de aquí, que son las que vamos a aplicar primero. Ok, aquí ya tenemos, bueno, teníamos que h es igual a 15 centímetros, r, como dije hace un momento, vamos a considerarlo igual a 5 centímetros, por lo tanto, d, pues serían los 15, menos los 5, pues nos quedarían 10 centímetros. Y vamos a considerar que esto es para una estructura tipo B. Por lo tanto, el factor de carga va a ser considerado de 1.4, este que tenemos acá. Entonces, vámonos a la siguiente hoja. Voy a pegar de una vez aquí las fórmulas que vamos a utilizar primero. Entonces, primero calculamos Cx, Cy y D. Entonces, aquí, si no mal recuerdo, todavía no teníamos una propuesta de las medidas de nuestro dado. Entonces, vamos haciendo esa propuesta. Si ya, por ejemplo, supiéramos que nuestra columna es de 40 por 40, pues a lo mejor podemos dejar esos 40 centímetros. O si es de 30 por 30 o de 25 por 25, etcétera, como sea la forma de nuestra columna. Entonces, para este caso voy a considerar un dado cuadrado, es decir, que tanto Cx o el dado en X vale 40 y en Y también 40 centímetros. Y D, recordemos que nos quedó de 10, por lo tanto, X tendría que quedar de 40 más 10, es decir, nos quedaría 50 centímetros. Y nos quedaría de 40 más 10, también nos quedaría de 50 centímetros. Vamos calculando PU, que recordemos que PU es el factor de carga, este de aquí, 1.4, multiplicado por PS, que tenemos que son 20. Entonces, si multiplicamos, sería 1.4 por 20, nos quedarían 28 toneladas. Calculamos RU, que sería PU, los 28 toneladas que ya tenemos, dividido entre B por L. B, recordemos que en los videos pasados nos quedó de 1.4 y L de 1.5. Entonces por aquí ponemos 1.4 y 1.5. Esto nos daría que RU sería de 13.33. Y por unidades, aquí sería toneladas en la parte de arriba y a la parte de abajo son metros por metros, pues nos queda metros cuadrados. Calculamos VU, este de aquí, que sería PU, que sabemos que son 28 toneladas, menos RU, que es 13.33, multiplicado por X y Y. Aquí nada más lo importante, recordemos que aquí están toneladas metro cuadrado, entonces aquí también necesitamos manejar esto en metros, ¿verdad? Es decir, sería 0.5 metros. Aquí sería 0.5 y 0.5. Entonces tendríamos 28 menos 13.33 por 0.5 por 0.5. Nos daría 24.66. Y aquí lo importante, al multiplicar estos dos nos quedan metros cuadrados. Al multiplicar por este se eliminan y nos quedan nada más toneladas. Entonces las unidades de este esfuerzo serían toneladas nada más. Y revisamos esta condición. Calculamos 0.2 de VU, que tenemos que son 24.66. Aquí lo voy a poner así. 0.2 de VU por D. Y multiplicado por D, nada más que otra vez, si estamos trabajando en metros, aquí recordemos que D nos dio de 10 centímetros, es decir, 0.1 metros. Entonces aquí nos quedaría 0.2 por 24.66 por 0.1. Este valor nos da de 0.49
y listo. Estos ya serían toneladas, D está en metros, bueno, VU está en toneladas, D está en metros, sería tonelada metro. Entonces digamos que este valor de aquí es como la capacidad que tiene nuestra base o nuestra zapata para soportar los momentos. Entonces si nuestros momentos que tenemos acá, MSY y MSX, bueno, en realidad tendría que ser MUY y MUX, que es lo mismo. MUY sería igual a el factor multiplicado por MSY y MUX sería igual al factor multiplicado por MSX. Entonces aquí nos quedaría, por ejemplo, que MUY sería 1.4, aquí MUX sería igual a 1.4 y MSY tenemos que son 2 y MSX que son 3. Entonces nos quedaría por acá que serían 2.8 y 4.2 toneladas metro, toneladas metro. Entonces comparamos, si este valor es mayor a este, MUY se vuelve 0, en este caso no se cumple, ¿verdad? No se cumple esa condición, que es esta de aquí. Entonces MUY va a seguir valiendo 2.8. Ahora, MUX, si este valor es mayor a MUX, pues entonces también MUX se vuelve 0. En este caso, pues tampoco se cumple la condición, por lo tanto MUY y MUX siguen teniendo estos valores, ¿sale? Entonces otra vez, si este valor llega a ser mayor a los momentos, o a cualquiera de los momentos, ese momento se va a convertir en 0. ¿Sale? Entonces vamos con las siguientes fórmulas que traemos por acá, son estas de aquí. Entonces vamos a calcular ACR. La recomendación es que ya todo esto sea en metros. Entonces sería 2 por X. X tenemos que vale 0.5 y Y también vale 0.5. 0.5 más 0.5 y D tenemos que vale 0.1. Entonces tendríamos ACR sería igual a tener 0.2. Estos de aquí ya serían metros cuadrados. Recordemos que aquí metros más metros, nos queda metros por metro, metro cuadrado. Listo. CAB sería X sobre 2 y X vale 0.5. Entre 2 pues nos daría 0.25 metros. CF sería Y, que también vale 0.5. Entre 2, por lo tanto también nos daría 0.25 metros. Listo, ya tenemos estos, vamos con las J. Y para nuestra suerte, como tanto X como Y valen 0.5, pues JCY y JCX nos tendrían que dar valores parecidos. Entonces aquí vamos sustituyendo JCY, tenemos que es D, que vale 0.1, X, que vale 0.5 dividido entre 6, aquí este elevado al cubo, más X, que es 0.5 por D, que es 0.1 al cubo entre 6, más D, perdón, aquí ya no sería D, sería 0.1 por Y, que sería 0.5 por X al cuadrado, que es 0.5 al cuadrado, y todo esto dividido entre 2. Ok, aquí también ya sustituí JCX, que prácticamente pues nos queda igual porque D pues sigue siendo 0.1, Y también vale 0.5 y al sustituir pues nos queda la misma fórmula y el resultado pues tendría que ser el mismo. Es decir, aquí nos quedaría 8.41, o bueno, 42 ya redondeado, por 10 a la menos 3. Es decir, que aquí nos quedaría que sería 0.00
842. Unidades aquí, como podemos ver, por ejemplo, aquí sería metros, metros cúbicos, sería metros cuartas, metros, metros cúbicos, metros cuartas, metros por metros, metros cuadrados y metros cuadrados por metros cuadrados. Nos queda metros cuarta y nos queda el mismo valor. Listo, ya tenemos ACR, ya tenemos CAB, ya tenemos CF. Nos faltan las alfas que tenemos por acá. Entonces vamos primero con alfa y. Alfa y sería igual a tener 1 de 1 más 0.67. Por aquí había olvidado aclarar, en el reglamento del 2023 en lugar de 0.67 viene 2 tercios, que al final de cuentas pues es lo mismo. Y como es alfa y, voy a utilizar x arriba y y abajo. Pero bueno, en este caso como x y y valen lo mismo, sería 0.5 sobre 0.5. Entonces aquí nos quedaría que sería 1 sobre 1 más 0.67 y nos quedaría que sería 0.598. Y si yo sustituyo con y, alfa y, sería 1 sobre 1 más 0.67 raíz, y si es alfa, perdón, es alfa x, aquí, perdón, es con alfa x, alfa y ya está, alfa x, aquí tendríamos y arriba y x abajo, que otra vez, como valen lo mismo, pues prácticamente otra vez tendríamos la misma fórmula y también tendríamos 0.598. Ok, entonces voy a regresarme otra vez al PDF. Y ahora sí, lo que tenemos que calcular va a ser la VU cursiva, que es el cortante por penetración. Me lo voy a llevar aquí para la siguiente hoja que vamos a ocupar. Ahí está. Aquí. Y voy a empezar a sustituir. Entonces yo aquí ya sustituí VU, que es de la reacción última del suelo, es 2466, entre ACR, que nos dio 0.2, alfa y, que es 0.598, MUY 2.8, CAB 0.25, JCY 0.2084, y lo mismo con X. Si se dan cuenta, lo único que cambia aquí es el MU. Aquí tenemos 2.8 y acá tenemos el 4.2. Lo demás sigue igual. Entonces, al sustituir, aquí me quedaría que son 247.88 toneladas metro cuadrado. ¿Por qué metro cuadrado? Aquí, por ejemplo, tenemos toneladas metro cuadrado en la parte inferior, toneladas metro cuadrado. Aquí el momento es tonelada metro, pero por metro nos quedaría tonelada metro cuadrado. Y aquí tenemos metro cuarta en la parte de abajo, entonces también queda tonelada metro cuadrado. Entonces vamos ahora nada más con lo que sería la revisión. Aquí nos dice que VRC es 0.65 raíz de F'(c) kilogramo metro cuadrado. Si yo lo multiplico por 10, esto ya me quedaría en tonelada metro cuadrado. Perdón, aquí hay un error, no es metro cuadrado, es centímetro cuadrado, y aquí al multiplicarlo por 10 ya queda en metro cuadrado. Ok, vamos a explicar el por qué. Recordemos que aquí tenemos kilogramos y tenemos centímetro cuadrado. Entonces, por ejemplo, si yo quiero eliminar kilogramos y quiero que arriba quede toneladas, una tonelada tiene 100 kilogramos. Ahora, si yo quiero eliminar centímetros, pongo centímetros arriba y como quiero que queden metros, va a quedar abajo. Entonces, un metro, pues tiene 100 centímetros, ¿verdad? Y este de aquí, perdón, aquí quedó 100, aquí son 1000 kilogramos. Son 100 centímetros, pero recordemos que estos están al cuadrado. Entonces aquí también lo elevamos. Entonces nos quedaría aquí que sería 1 sobre 1000. Y aquí 100 al cuadrado son 10.000. Multiplicando estos dos, pues nos quedaría que sería 10.000 entre 1000. Por lo tanto, pues
10.000 entre 1000, pues nos queda que es por 10. Entonces, por eso es que multiplicamos el por 10. Entonces, vamos a considerar que nuestro concreto es de 250 kilogramos centímetro cuadrado. Y entonces aquí tendríamos que VRC sería igual a 0.65 multiplicado por la raíz de 250 y multiplicado por 10 para que nos queden toneladas metro cuadrado. 0.65 por raíz de 250 por 10 nos da que son 102.77 toneladas metro cuadrado. Y para que se cumpla la resistencia, por acá lo tenemos, VRC tiene que ser mayor o igual a VU. Y en este caso, VRC está siendo pues prácticamente menor a VU, por lo tanto, esta zapata no está resistiendo el cortante por penetración. ¿Cuáles son las posibles soluciones para que soporte? Tenemos dos y podemos aplicar las dos o primero una. Pero bueno, las dos opciones son aumentar, lo voy a anotar por acá. Las dos opciones que tenemos son aumentar H, que suena lógico, ¿no? Si queremos que no se parta prácticamente o que no perfore la columna o el dado en nuestra zapata, pues si hacemos más grueso nuestro elemento, pues va a soportar más, ¿verdad? Aumentar H. O la otra opción, si observamos detenidamente nuestras fórmulas, prácticamente ACR, CAB, JCY dependen de qué valor, de X y de Y. ¿Y de qué valor dependen X y Y? Pues prácticamente de nuestro dado y de nuestro peralte también. Entonces, también ayudaría el aumentar el peralte, ¿verdad? Entonces, aquí tendríamos que de dos sopas, o podemos hacer las dos, aumentar H o Y o aumentar el dado. Por ahí también pudiéramos proponer otro concreto, ¿verdad? Quizás un concreto más resistente, pero esa sería la última opción por la que podríamos optar, porque pues, recordemos que, bueno, al menos aquí en México el 250 es el más utilizado para estructuras. Quizás todavía podríamos utilizar el de 300, pero si yo utilizo el concreto de 300, sería raíz de 300 por 10, alcanza una resistencia solamente de 112.58. Entonces tampoco aumentó tanto. Entonces, por ejemplo, si yo aquí hubiera, se los escribo, si hubiera elegido en lugar del 250 el de 300, aquí me queda una resistencia de 112.58. Es decir, todavía sigue siendo menor. Entonces en el siguiente video voy a hacer otra propuesta de H y del dado para revisar si ahora sí pasa nuestra zapata. Aquí antes de continuar voy a hacer una corrección. Por ahí me faltó colocar este 1 menos en la ecuación de alfa, entonces aquí es 1 menos y 1 menos, por lo tanto no es 0.598, sino que sería 0.402. Así. Entonces aquí también cambiarían los resultados. Así. Y por lo tanto igual nuestro resultado tendría que cambiar. Y nos quedaría entonces de resultado 207.05, que aún así sigue sin pasar, o sea, sigue siendo un esfuerzo más grande. Y entonces ahora sí, en el siguiente video buscaríamos aumentar H o aumentar el dado con el fin de que pase.